Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo tomé como objeto de estudio, para decirlo de modo formal, las apiladas de Borocotó en el gráfico, que como Eduardo mencionó hoy más temprano, salían en el último número, en la última página de la revista, a partir del año 32. Salieron ininterrumpidamente hasta el año 55. En concreto, estas apiladas me interesaron justamente por su valor literario. O sea, las apiladas era un pequeño texto literario justamente, o digamos que acá yo voy a llamar literario, que salía en el medio y al centro y arriba de esa última página del gráfico, semanalmente durante todos esos años. Por supuesto, toda la página era denominada apiladas, y alrededor de este textito central hay distintos aportes de Borocotó, como pequeñas noticias tomadas irónicamente, algún que otro verso, algún chiste directamente, pero la parte central de la página, y la que me interesó realmente, eran las apiladas. ¿Por qué me interesó? Justamente por el tema de su valor literario y por representar entonces un texto literario formado, surgido desde la industria cultural, ¿no? En tanto texto que surge en el marco de una revista y que siempre es publicado en esa revista. Borocotó es un escritor que nace desde la industria cultural. No tiene el problema que tienen otros de ver si se acercan a ella, si la rechazan, qué actitud toman. Directamente está parado ahí desde un principio. En relación a eso, me parece que conviene decir que las apiladas son del 32, ahí sí, como decía Miriam, del final de nuestro periodo. O sea, yo tomé 32, 33 y ahí me detuve. Espero que las apiladas sí hayan sido de una vez y para siempre como eran en esos primeros años. Pero me interesa recalcar la fecha por lo siguiente. Si se considera que hay un antecedente del año 28 en el que Borocotó sienta más o menos lo que es el universo de las apiladas, o sea, las apiladas trabajan con un marco lexical, casi se diría muy breve, o sea, trabajan con la figura del pibe, que es prácticamente un invento de Borocotó, el pibe, el picado, el baldío, la madre, el vigilante, nada más, digamos, y eso cuando eso se corre al fútbol profesional, recientemente profesionalizado, y que en realidad las apiladas no funcionan como podríamos imaginarnos a lo mejor hoy, como algo que cuestiona esa profesionalización, sino más bien como algo que establece una suerte de continuidad entre ese baldío de los pibes y la cancha profesional donde juegan los profesionales. Y de hecho esa continuidad se da en el hecho de que en muchas apiladas el crack toma el lugar que anteriormente tenía el pibe, y el árbitro el que tenía el vigilante que corría a los pibes para sacarlos de una oreja en base a algún edicto cuando jugaban sus interminables picados. Pero a lo que voy con esto de la fecha es lo siguiente: en el año 28, se diría, Borocotó funda, digamos, este universo. Lo hace desde la industria cultural, pero no hay que olvidar que año más, año menos, de manera contemporánea, en lo que se suele llamar el campo literario de la época, está en pleno auge esa un poco sobrevalorada puja entre Florida y Boedo, que dividía, digamos, a los escritores de vanguardia de los escritores más ligados a lo popular, o más bien a una concepción de educar al pueblo de determinadas militancias y demás. Y lo que me interesa de esto es, bueno, justamente, una vez más insistir con que Borocotó es un escritor que se forma aparte de esta puja. Pero por otro lado hay otra cosa que me interesa traer como hipótesis. Yo, por supuesto, en mi lectura he corroborado esa hipótesis, pero como al mismo tiempo me parece un poco arriesgada, me parece bien, digamos, dejarla en suspenso, y es la siguiente.
considerando a Borges como uno de los integrantes de esa vanguardia martinfierrista, es interesante que de manera absolutamente contemporánea al momento en que Borocotó inicia, se lanza, digamos, con esta poética basada en una decena de palabras, por decirlo de algún modo, Borges hace la profesión literaria del tamaño de mi esperanza, en la cual dice algo así como finalmente he dado con las 9 o 10 palabras que siente mi corazón, una cosa por el estilo, digamos. O sea, la coincidencia de pobreza deliberada de recursos y al mismo tiempo logros perdurables en lo que se escribe me pareció particularmente notable, y esto se continúa, digamos, en cómo Borocotó trabaja los diminutivos a lo largo de las apiradas, mencionar la matita de pasto, mencionar el pastito verde cuando habla de que el pibe finalmente logra colarse en la cancha, ese tipo de cosas, también muy semejantes o muy que corren en paralelo a ese Borges de los 20 que se mostraba especialmente preocupado por ese tipo de cosas. Ahora, ¿a qué viene este cotejo con la figura de Borges? Fundamentalmente a señalar no tanto, y esto lo pongo en el artículo, no una suerte de derechos de admisión de Borocotó para, digamos, poder aparecer cercanos a figuras de la llamada alta literatura, porque justamente entiendo que nuestro libro apunta un poco a echar por tierra esos mecanismos de poder, sino más bien a hacer notar cómo desde la industria cultural él consigue lo mismo, digamos, sin necesidad de apartarse de ella, y por lo tanto sería, digamos, una prueba, la prueba que yo he logrado obtener en mi trabajo breve, de que contra esa idea de que en la industria cultural, bueno, ya claro, otros han hablado antes que mí y ya esa idea está un poco corrida, pero quiero decir, y ustedes se ocupan de correrla en su trabajo cotidiano, pero quiero decir, contra esa idea de que en la industria cultural solamente se intercambia una suerte de mercaderías de segundo, una especie de salada cultural, me parece que las apiladas de Borocotó lo que logran por su propia calidad literaria y por las conexiones que permiten hacer con otros textos, si se quieren, más prestigiosos, es justamente demostrar cómo, digamos, la industria cultural en este sentido, en lo que hace a la literatura, es un marco como cualquier otro. Creo que fundamentalmente eso fue la parte central del trabajo. Y por otro lado, me pareció también necesario mencionar, en base a algunas lecturas anteriores de trabajos de Eduardo Archetti en relación a cómo Borocotó, digamos, funda una suerte de imaginario masculino del siglo XX, por esta cuestión del pibe y demás. Bien, sí, como esto efectivamente está operando, y al menos durante el siglo XX el vocabulario impuesto por Borocotó es algo que en ciertas zonas culturales y deportivas del país funcionó siempre. De hecho, lo que termina siendo el ejemplo más redondo de esta idea del pibe es el famoso gol de Maradona a los ingleses, que está precedido por una entrevista donde, siendo chico, declara que cuando sea grande quiere ser campeón y ganar el mundial. O sea, la conexión de esas dos cosas, y al mismo tiempo la idea de, quiero decir, el gol transmite, a criterio de Archetti, pero criterio que yo tomo me parece válido, transmite la idea de la permanencia de la figura del pibe en la figura de ese pibe que juega
en un fútbol súper profesionalizado, ¿no? Cuando todo está a lo mejor, es una serie de esquemas tácticos calculados para que nadie corra peligro, de pronto hay alguien que se suelta y juega, y lo hace de un modo, también como fue recibido, digamos, ese gol, como lo hace de un modo que demuestra que ese imaginario que Borocotó contribuyó tanto a crear, bueno, está vigente. Y eso también habla de la potencia de estas apiladas, porque desde ese modesto lugar, en la última página del gráfico, fundaron, si se quiere, todo ese pequeño mundo.